para comenzar, quiero comentarles a todos ustedes que el próximo 13 de diciembre estaremos celebrando nuestra fiesta de despedida de fin de año, en el que Miller Arias y yo, Angélica Noriega, estaremos siendo sus DJs, mostrándoles a propósito del fin de año los 30 mejores discos lanzados a nivel mundial, discos de, pues, evidentemente de metal, presentados por Miller Arias, y los 10 mejores lanzamientos a nivel nacional, presentados por mí, a propósito de que estamos empezando a hablar de metal nacional con muchísima fuerza, con mucha más regularidad en el canal. Hola, bienvenidos de nuevo todos ustedes a este su canal, Hammerheart, el baúl del metal. En esta ocasión de nuevo con ya un invitado bastante recurrente en este canal, sobre todo pues para temas como que involucran un poco más de, digamos, otros puntos de vista. Y pues en este caso hablaremos como un poco de la situación actual en el país, un poco de la situación política, social, no solo de Colombia, sino también viendo un poco también lo que está pasando en Sudamérica y en otros lugares, y cómo esto va de la mano junto al metal. Así que con Alejandro estaremos acá conversando sobre esos hechos. Bueno, hola Miller, muchas gracias nuevamente por la invitación. No, muchas gracias. Es un honor estar aquí en Hammerheart, y pues bueno, aquí vamos a tratar de discutir. Yo creo que más que llegar a una conclusión cierta, vamos es como a debatir puntos de vista, observaciones, invitar a la gente que está viendo este video a que dé también su punto de vista, claro que sí, han visto ellos, que han hecho, porque pues precisamente estamos ahorita no solo en Colombia, sino a nivel global, como en un periodo de turbulencia, le llamaría yo. Entonces pues vemos como en casos puntuales como en Chile, en Bolivia, estamos acá pasando por algo muy difícil social y políticamente en Colombia, también lo hablamos ahorita en Hong Kong, y puede que esto de una u otra forma ya se haya explorado desde los límites del metal o de la música extrema, también del hip hop y del punk en sus letras desde hace tiempo, pero como que de una u otra forma hasta ahorita, o bueno, pues alguna base de la sociedad también está cayendo en cuenta de algunos aspectos que de una u otra forma se pasan en el día a día, en el trabajar de la gente, y como que a veces nos olvidamos de esa parte social y política que también es como un deber, no solamente un derecho, sino un deber como ciudadanos. Exacto. Pues sí, lo que aquí, digamos, estamos viendo, y lo que es como central a lo que está sucediendo ahorita en el mundo, y pues en Colombia, es que a pesar de que en las protestas las cosas se dan por unas cuestiones muy locales, es decir, no podemos decir que lo que motiva a los manifestantes en Chile es exactamente igual a lo que motiva a los manifestantes acá en Colombia o en Bolivia, que es otro caso, o en Hong Kong. Ahorita estaba viendo que pues precisamente esta mañana ganó como el alcalde de la prodemocracia, pero pues muchos de los analistas decían que esto era algo simbólico. Entonces aquí hay que tener en cuenta para entender qué es lo que está sucediendo en el mundo, es que hay un descontento generalizado, es decir, estamos ya a cumplir 30 años de que se acabó la Guerra Fría, ya en estos próximos años. Sí, ya este sábado hace como 20 días. Sí, no, pues ahorita fueron los 30 años de la caída del muro, pero pues recordemos que el final de la Guerra Fría pues no fue, o sea, digamos que ese es como el hito histórico, pero fue un proceso un poquito más largo. Y hay que entender pues en tema de relaciones internacionales los procesos son demorados, ¿sí? O sea, esto, digamos, cuando yo dictaba la clase de introducción a las relaciones internacionales, les explicaba esto a los muchachos, por eso a la gente les motiva, porque es que de todas las ciencias sociales esta es la que más tiempo se toma sí, que a veces pasan cosas como sorpresivas. Hablábamos de, por ejemplo, el colapso de la Unión Soviética, pero sí, claro, está ese hito histórico, pero antes hay que ver que hubo un proceso largo que llevó a eso. Entonces, precisamente en este proceso de lo que ha sido, digamos, los años seguidos a la Guerra Fría, que en los 90 alcanzamos a tener el momento unipolar, Estados Unidos como única potencia, luego el 11 de septiembre, el ascenso económico de China y todo este tipo de asuntos, y algo que se está empezando a sentir mucho es el descontento. O sea, digamos que las promesas de progreso, de desarrollo, de crecimiento no se cumplieron. Sí, por las razones que sean, cada espacio en específico, digamos que esa promesa no se cumple. Y además tenemos un agravante que no teníamos en otras épocas, y es el ciberespacio.
Entonces, digamos que la vieja concepción liberal de allá del siglo XVII, XVIII es que una ciudadanía más informada y con mayor conexión iba a ser una ciudadanía más libre, más comprometida políticamente, etcétera, etcétera. Pero entonces lo que estamos viendo es el caso opuesto, que tanta información como que a la final le vale verga a la gente. No, y es que informarse sigue siendo costoso, ya no en términos económicos, pero en temas de tiempo. Es decir, ¿quién de ustedes, señores, o sea, aquí podríamos yo decirlo, realmente se sienta toda una tarde a seguir todas las noticias o seguir como todas las trazas de información? Pues no hay forma, también hay que trabajar, hay que atender la vida personal, es decir, es difícil. Entonces, lo curioso es que esa promesa que de un mayor mundo interconectado, informado, íbamos a tener como esta sociedad global, esta aldea global, en realidad esto nos ha empezado a separar un poco más. Y entonces uno lo que ve... También uno ve como que la gente busca, información que va muy de la mano a sus fines sociales o políticos. Exacto. O económicos. Entonces solamente busca como esa parte y no la contraparte, en forma de como que a medias. En efecto, Miller, es que eso es lo que ha sido el fenómeno muy interesante, como lo que algunos llaman la guerra de los likes. Sí. Sí, entonces la gente sigue, digamos, las cuentas de Twitter o de Facebook o de prensa que le refuerzan sus propios prejuicios y sus propios sesgos, ¿sí? O sea, a mí a veces me llegan, dado mi profesión y mi oficio como profesor de este tipo de cosas, gente como, no, mire Alejo, este man tiene toda la razón y es solo un solo columnista, ¿sí? Entonces yo a veces los invito a que lean el columnista opuesto, no, pero es que ese man es una hueva, no sé qué. Entonces claramente no se tiene una visión, digamos, amplia, que era lo que se esperaba en estos viejos ideales liberales, sino que al contrario la gente refuerza sus prejuicios y refuerza, ¿sí? Y sumemos a otros fenómenos también, es decir, antes la gente no se enteraba. Sí, pasaba algo y... Sí, no, puede pasar meses o años. ¿Cómo viven en Europa? ¿Cómo viven en Estados Unidos? ¿Cómo viven en el mundo desarrollado? Nadie sabe. Pero entonces hoy en día lo que tenemos son unas expectativas altísimas, de pronto legítimas, no estoy diciendo que no, pero es decir, el modelo tipo escandinavo funciona bien en Escandinavia, ¿sí? Entonces, claro, tienen sus propios paradigmas, su propia cultura. Exacto. Entonces, claro, no digo que no se pueda aspirar a algo mejor, a lo que estamos... procesos históricos completamente diferentes a los que hemos vivido nosotros, sí, además nosotros tenemos problemas como la corrupción, entonces, etcétera. Entonces, claro, al estar más comunicado, entonces se pueden subrayar más los prejuicios, sean de izquierda, derecha, arriba, abajo. No voy aquí precisamente a emitir un juicio. Todos seguimos nuestros prejuicios, todos los tenemos, seguimos estos sesgos. Además, porque es esa expectativa con la que se nos crió, con la que venimos desde precisamente el final de la Segunda Guerra Mundial, de que si usted se esfuerza y usted trabaja en lo que le gusta y quiere, le va a ir bien, y pues la realidad beca, perros y todas las cosas, estamos viendo pues que esa promesa a mucha gente no se le ha cumplido. Pues, entonces obviamente eso genera descontento, ¿sí? O sea, como este mundo, sí, es que es más, para la época de nuestros papás el empleo iba en aumento. Ahora estamos varias generaciones en donde lo que ha aumentado es el desempleo y ya estamos viendo ya es una curva negativa, una curva decreciente, si lo queremos ver en términos económicos, de que, es decir, en efecto mi papá tuvo mejor vida que mi abuelo, pero yo ahora estoy viéndome uno se ve un poco más corto. Como más corto, exacto. Entonces ese es, digamos, como el estrellón al que estamos llegando. Entonces precisamente es algo muy curioso y muy paradójico, porque a más conexión nos hemos vuelto más locales, y si acaso lo que se contagia, entonces fíjense ustedes, con todo el tema del ciberespacio, es uno, pues la gente ya se envalentona más, pues al ver que el otro protesta y dice, oiga, pues yo también voy y hago y contribuyo, ¿sí? Y también el hecho de los pánicos, lo que vivimos aquí en Bogotá en el toque de queda, el viernes en la noche. Algunos acusan al gobierno de haber, o al mismo Estado, de haber emitido estas noticias falsas. La verdad, los del otro lado diciendo que esto fue orquestado por la izquierda, por las antiguas guerrillas, etcétera, etcétera. Entonces, fíjate que eso es algo también que yo trabajo mucho, es el tema del ciberespacio, es la guerra en las sombras. No sabemos, ¿sí? El mensaje se viraliza, pero no sabemos quién lo inició y con qué intención.
Entonces, claro, puede que haya sido inclusive espontáneo de las mismas personas. En efecto, entonces claro, estamos viendo todos estos fenómenos, ¿sí? Porque entonces claro, y además esto lleva como un miedo colectivo, una histeria colectiva, y uno por más que intente, si no, venga, ¿sí? Bajémosle, estemos cabeza fría, pues es que el miedo es muy contagioso, ¿sí? Entonces, son todos estos fenómenos, entonces, por eso es que a mí me gusta utilizar el término turbulencia, como lo entiende James Rosenau, sí, me tocó hacer con la copialina, y es cuando tenemos una infinidad de actores interactuando y de todas las formas, ¿sí? Entonces aquí lo que estamos viendo son no un choque de buenos y malos o de pobres versus ricos, sino un choque de varios actores, de varias cosas, ¿sí? Que están, pues, no iría aprovechando, pero pues que toman este descontento y que claramente entonces por eso vemos todos estos tipos de acciones colectivas. Desde el cacerolazo, que hasta donde vi fue una cosa tremendamente espontánea, ¿sí? El llamado al paro por todas las centrales obreras. Y por todas las razones que hayan sido. Exacto, y que tienen unos objetivos claros, específicos, que ellos buscan negociar, pero asimismo pues vemos que pueden haber otros intereses. Algunos se sorprenden porque yo use este término, pero pues así como hay una extrema derecha y una extrema izquierda, ¿no? Y todavía quedan reductos, disidencias de las antiguas FARC que pues tienen como esta doctrina marxista radical súper marcada. Y entonces, por ejemplo, cosas como lo que pasó el jueves en La Gaitana o el viernes en Madeleine, en Patio Bonito, pues recuerdan mucho al manual de insurrecciones que distribuían los marxistas leninistas y marxistas estalinistas. Entonces, o pues también tenemos, es que fíjate, el tema de un mundo más conectado, pues tenemos un montón una de las acusaciones es que son inmigrantes venezolanos, y que además esto ha justificado una xenofobia absurda, pero si en Colombia no existieran vándalos y ladrones y bandidos antes de la migración venezolana. Es que hasta ahora creo que hasta ahora nos ha tocado una crisis migratoria dura, y es que también se nota, digamos que lo que realmente una de las cosas que uno podría mirar, por lo menos acá en Colombia, en lo que está cerca, es que está precisamente ese descontento como a una falta, no tanto un exceso de gobierno, sino lo contrario, una falta de gobierno. O sea, mucho lo que alegaron es presidente Duque cumpla sus promesas, cumpla lo pactado, por ejemplo, minorías indígenas, de las negritudes, los afrodescendientes, bueno, el término que sea el apropiado, y entonces vemos ¿qué es eso? ¿No? Y mucha gente del cacerolazo es porque uno habla y en efecto no es que uno esté a favor o en contra de una ideología, sino que es un descontento a esa falta de gobierno, ¿sí? A como que haya alguien que tome la rienda, ¿sí? O sea, si te estamos teniendo un problema de inmigración, ¿qué se está haciendo como para mitigar ese problema? Ahora, hay otros sectores que dicen que sí se está haciendo, solo que no lo visibilizan. Vaya uno a saber si eso sí sea verdad o no, o todo sea verdades a medias, o todo sea como por tapar. Y es que ahí va precisamente lo que quería mencionar con el ciberespacio, y cómo todos nosotros seguimos como las cadenas que alimentan nuestros propios prejuicios y nuestros propios sesgos, porque entonces ya la discusión, y cualquiera que haya participado en Twitter o en Facebook en una discusión de esta se da cuenta que es discutir con un paranoide. Cuando uno trata de explicar, decirle, no, venga, esto no es así, entonces es como la persona que le dice, usted me estaba persiguiendo, le dice, no, hombre, yo no le estaba persiguiendo, entonces la redobla, claro, usted me dice eso es para engañarme, entonces aumenta una desconfianza y una paranoia, pues bueno, de sectores que no sean afín a lo que uno está proponiendo. Entonces, claro, y fíjate entonces, Miller, y fíjense entonces lo que pasa aquí, y que es muy interesante de una movilización social, es que sea una agregación de intereses. Lo vimos el jueves, lo seguimos viendo, ¿sí? O sea, aquí vamos desde gente que espera que se le cumplan sus tratos, o lo que también es válido, que se bloqueen ciertas medidas, como lo que llamaron el paquetazo, ¿sí? El tema de las pensiones, etcétera, etcétera, que está bien, o sea, si uno tiene un descontento, está bien mostrarlo, eso es parte de la democracia, ¿sí? Pero asimismo ya estamos llegando a gente que lo escala, ¿sí? O que quiere que renuncie el presidente, o incluso cambiar todo el sistema, ya está hablando de una asamblea constituyente, entonces tenemos que ver que es que precisamente es como hablamos de estas interconexiones y todo este tema de turbulencia, pues que la turbulencia genera ruido, ¿no? Entonces, yo no quiero aquí invalidar a nadie, ¿sí? Ni en sus protestas. Si usted se siente que debe hágalo, ¿sí? O sea, es un derecho constitucional, hagámoslo si estamos de acuerdo en lo que estamos protestando. Pero entonces, lo que uno a veces tiene que mirar, ¿sí? Y por eso, digamos, yo lo que
ya como profe y como ciudadano recomiendo es pues mantener la calma y no perder la luz del objetivo, que es el foco, sí. Si estamos peleando contra un paquetazo, pues mantengámonos en esa pelea hasta que caiga. Sí, más allá de que Duque nos guste o no nos guste, es el man que está ahorita de presidente, y esto no será tal vez de pronto como un inicio a un cambio de paradigma dentro del mismo modelo democrático, donde estamos viendo que la democracia tal y como la estamos viendo funciona como a medias. Lo que pasa es que, mire, aquí yo me paro en Robert Dahl, quien habló sobre las poliarquías más que democracias. Es que el problema con la palabra democracia, y sobre todo desde el final de la Segunda Guerra Mundial, es que la democracia se nos volvió un ideal. Exacto. ¿Sí? Entonces es curioso porque siglos antes la democracia era entendida como la tiranía de la mayoría. ¿Sí? Y entonces a mí a veces la impresión que me da, sobre todo, voy a ser aquí un poquito ácido, pero es como cuando uno está con la junta de vecinos, ¿sí? Entonces como que la mayoría, así, una cosa. Entonces fíjense que a veces la comprensión de democracia, de si es una tiranía de las mayorías o en serio un lugar donde dialoguemos y participemos. ¿Y no se buscará también como una tiranía de las mismas minorías? Claro, no, lo que pasa es que digamos que el sinsabor de estos últimos años es que ha habido una tiranía de las minorías. Sobre todo, digamos, en países como Colombia, donde claramente ha habido una clase política, ¿sí? Que en aras de mantener la paz tuvimos algo como el Frente Nacional, en donde solo liberales y conservadores podían participar. Y se disputaban. Exacto. Era entonces, un año. Entonces, por eso vemos que uno de los fenómenos actuales, no solo en Colombia, sino en el mundo, es que de arriba nos llegan con populismo. O sea, el que se sepa vender como el líder de esas mayorías, sea de la derecha o de la izquierda, sí, exacto. Y además aquí en Latinoamérica tenemos... Somos amantes de los mesías. Sí, ¿no? Pues él es la persona que tenemos esa tradición del virreinato y todo, y que nos concedían. Entonces, fíjate, y lo que vemos de abajo hacia arriba es precisamente muchas manifestaciones, válidas, no válidas por los dos, pero entonces por eso es que se siente como esta zozobra, entre todo este ruido, entre todo este descontento, ¿sí? Que no quiero decir que no exista, no, al contrario, sí, y vuelvo, insisto, o sea, si usted siente, a quien me está viendo, que por algo hágalo, sí, o sea, no se calle. Pero entonces también, fíjate, por otro lado, si nosotros miráramos más que una tiranía de las mayorías, entendiéramos la democracia como un gobierno de consensos, ¿sí? En donde logramos como ponernos de acuerdo, ¿sí? Lo que uno ve muchas veces, y no digo todo el mundo, pero muchas veces esos grupos pueden ser como más visibles y más vocales que otros, es que son una posición muy dura a no negociar. Precisamente las cosas se hacen como yo lo pienso, como yo mando. Lo digo, como yo mando, sí, entonces y empiezan las acusaciones, es que si usted no toma una posición, es que usted está del otro lado, o empiezan con todo este tema, y pues no, o sea, la política, y sobre todo, si el ideal de democracia no es una tiranía de las mayorías, sino un gobierno de todos, pues en eso sí nos toca a todos ser como más receptivos y tratar de mirar consensos. ¿Va a quedar feliz todo el mundo? Imposible, jamás. Sí, pero si uno está apoltronado, sí, y además a veces sí, sin prueba empírica, no, es que este es el mejor modelo económico o el mejor modelo político para seguir. Sí, y eso, digamos, es lo chistoso. En la era de la razón le quitaron el poder a la religión, pero reemplazaron ese poder con las ideologías. Entonces es un ejemplo que yo utilizo mucho en clase, en donde yo empiezo a hablar como un predicador cristiano de estos bien radicales, y de pronto cambio el discurso a un discurso ideológico, y digo, y bueno, ¿y cuál es la diferencia? Entonces es aquí precisamente... yo diría aprovechar, digamos, lo que está sucediendo ahorita en Colombia. Yo diría es pues para entablar verdaderos diálogos, o sea, hablemos, escuchémonos. ¿Qué quiere decir que yo me voy o que alguien está obligado a creer todo lo que uno diga? No, pero es por lo menos saber dónde podemos negociar o dialogar. Pero ahorita los ánimos están muy arriba, entonces pues es decir, eventualmente tendremos que llegar a eso, o los otros resultados pueden ser nefastos, o no pasa nada y sigue lo mismo. O sea, eso también es una opción. Y pues cada una de esas salidas, pues creo que la que no pase nada es la más peligrosa, porque finalmente entonces no se resolvió nada, no se soluciona nada, y como que a todo el mundo puede que se le vaya olvidando hasta que otra oleada de odios o de inconformismos vuelvan a levantarse. No sé si eso es lo que le está apostando el gobierno actual en Colombia o no.
quién sabe qué tengan en ellos pensado, Sí, porque a mí me llamó muchísimo la atención que el presidente actual que tenemos, que es el presidente Duque, haya extendido las mesas con las personas o con los líderes de las manifestaciones hasta el miércoles, que es casi una semana después de que comenzó en las protestas acá en Colombia. ¿Por qué no sentarse al día siguiente o el mismo sábado? No sé si esto sea algo de pronto maquiavélico o acorde, o quién sabe, porque eso no lo sabemos nosotros. Pero ¿qué podríamos esperar en caso de que si sea eso, como esperemos a que la gente se calme, se termine de disfrutar o no? Esa es una opción, si digamos, esperar a que... Sí, porque es que precisamente el tema de las movilizaciones sociales es que suelen ser fugaces, ¿no? Ha habido casos muy claros y exitosos, ¿sí?, en donde una movilización logra mantener el impulso y logra su cometido. Yo pongo, por ejemplo, es un ejemplo buenísimo, las protestas estudiantiles en 2011 contra el proyecto de ley 30. Esa fue una movilización exitosa. En efecto, también se vio lo que les decía, la agregación de intereses. Fíjense cómo la MANI, cómo algunos partidos políticos intentaron como darle un giro ideológico al asunto, cuando estos eran estudiantes, pues digamos, peleando para que después... Nunca falta el partido político o el político, claro, no, que pero quiera pescar en río revuelto. Lo que pasa es que uno no debe indignarse, ese es el juego del poder. Sí, entonces, o uno está dispuesto a jugarlo o no lo juega. Entonces, claro, y además porque está la confusión, que esa era otra cosa que quería mencionar, se confunde política con ideología. Entonces, por ejemplo, puede haber gente que esté metida en política, es más, lo que está pasando ahorita es político, pero no necesariamente tiene que ser ideológico. Porque es que finalmente la política pues es el juego del poder colectivo, ¿no? Entonces aquí se está demostrando pues que en efecto hay grupos de poder entre la población, que es la gente que se está manifestando, las sindicales, son grupos que tienen poder, por eso es que logran estas manifestaciones. No necesariamente quiero decir que estén o de un lado o del otro, o sea, hemos visto, de pronto no en Colombia también, pero en otros lugares del mundo también hay movilizaciones de derecha o de otro, o de izquierda, o de arriba abajo. No, y sobre todo que digamos, por lo menos en las manifestaciones populares de los diferentes gobiernos que tenemos en Sudamérica, tenemos a Bolsonaro, que es de extrema derecha en Brasil. No, pues yo no diría extrema derecha, pero sí es de una derecha radical. O ahora el caso de México, con el peje, sí, con Andrés Manuel López Obrador. Y vamos para Argentina, que vuelve a estar de la mano del kirchnerismo. Entonces sí, y digamos lo que sucede en Bolivia, que cae un poquito gordo, ¿sí? Con la Biblia en mano. Con la Biblia en mano, y salen a frente de todos estos resentimientos galeanistas, y digamos el hecho de que las Fuerzas Armadas hayan intercedido, pues acá en este continente tenemos muy malas experiencias con las intervenciones de las Fuerzas Armadas. Entonces Venezuela. se entiende, no, Venezuela, y en el Cono Sur, Pinochet, y la Junta Militar en Argentina, en Uruguay. Entonces sí, la misma dictadura militar en Brasil, ese tipo de cosas en este continente es comprensible, caen gordas. Pero entonces hay que también ver que desde antes ya mucha gente se estaba manifestando contra Evo, y que estaba él prolongándose indebidamente en la Constitución. Entonces también entonces viene la pregunta, o sea, independientemente de lo que yo piense de Evo Morales, ¿por qué no dejó que otro continuara su labor? Con lo bueno que haya venido haciendo. Pues no he estado tan atento a la política en Bolivia, pero pues hay gente que lo apoya y dice que hay cosas. ¿Por qué continuar? ¿Por qué tenía que seguir siendo él? ¿Sí? Y es que una cosa que aquí vemos que ya digamos, con cada vez que hablan de Asamblea Constituyente, todo esto ya se nota que de pronto puede ser algo fracasado en nuestros estados. Se supone que la Constitución es norma de normas, que incluso el presidente o los políticos quienes también están sujetos a esa Constitución. Pero entonces lo que vemos que pasó con Chávez, pasó con Evo, pasó con Uribe, pasó con Fujimori, es que se saltan la Constitución para prolongar su mandato. Entonces la pregunta que yo hago, y es una reflexión que invito a todos, es: por bueno que sea el mandatario, o si es de sus afectos, de su misma ideología, qué sé yo, si es válido que solo porque yo considero que está haciéndolas bien se salte esa norma de normas. Ahí queda la pregunta. ¿sí? Entonces eso es lo que... Es el amor por el poder, o el deseo del poder por el poder mismo. Y entonces por eso ahí se nota pues precisamente lo que es una práctica populista, porque entonces viene otra cosa, también la gente confunde política con elecciones. Y claro, en elecciones todos son populistas porque todo el mundo necesita ganar votos. Pero sobre todo lo que hay que ver durante los gobiernos es el populismo, o sea, esa idea de que solo yo represento al pueblo,
solo yo soy el que, ¿sí? El que es capaz de sacar este país adelante, ese mesianismo, pues eso hace parte de una práctica populista. Y vuelvo, insisto, hemos tenido ejemplos como Álvaro Uribe, hemos tenido ejemplos como Hugo Chávez, como Fujimori, para que vean que no hay un sesgo ideológico de por medio. Es que es una forma muy bizarra, o no sé, o pues no diría anómala, es que al contrario se nos ha vuelto normal. O sea, nuestros dirigentes quieren pasarse por la faja la norma de normas para ellos prolongarse en el poder. Y hay gente pues que, sí, la berraquera. Entonces, esos son como los cuestionamientos que se nos traen, los retos que se nos trae en la política global, específicamente en Colombia, pues que estamos viendo, ¿sí? Esta suma de descontentos, de falta de satisfacción, etcétera, etcétera, en que las promesas de hace casi 30 años no se están cumpliendo. Al contrario, estamos, y que en efecto, más crecimiento y desarrollo, y vemos es más desigualdad, por ejemplo, que no tenemos los medios para absorber un impacto de inmigrantes como lo que está sucediendo acá. Ese tipo de cosas claramente pues causan escozor. Y entonces a veces, digamos, cuando entrevistan a algunos de los manifestantes en el noticiero, uno a veces puede darse cuenta que a veces ni siquiera tienen como tan claro contra qué es lo que se está peleando, solamente es que estamos enojados, y está bien estar enojado, hay derecho a estar enojado, ¿sí? Eso es a lo que quiero decir, es que lastimosamente, cuando sobre todo los que estudiamos políticas a veces nos basamos mucho en el tema de la racionalidad y no miramos pues precisamente el tema de la emocionalidad. La gente está emputada, por lo que sea, está emputada. Y pues eso es lo que estamos viendo estos últimos años, estos últimos días, y que ha hecho como ayudado a este nivel de turbulencia que estamos viendo pues a nivel global. Entonces, que es chistoso porque tiene una traza común global, pero se trata de asuntos muy particulares a cada sociedad. Y ese empute es lo que nos lleva a esta segunda parte. Y a eso la apunta ya es como esta segunda parte de este tema, y es que la gente cuando está amputada busca una forma para expresarse, y pues aquí es donde entran los géneros extremos, y pues ya lo que concierne a este canal y lo que generalmente se habla acá, que es el metal extremo. Entonces vemos, de hecho, pues Alejo en estos días, hoy publicó un post donde decía que el metal, el punk y el hip hop han expresado este descontento desde hace mucho tiempo, y solamente como las personas se están dando cuenta de ese mismo descontento hace un par de semanas. ¿Cómo vemos esa exploración de la imputada en este análisis de la violencia no violencia, sino de la turbulencia, que es la palabra que está utilizando Alejo, de los últimos acontecimientos, sobre todo acá en Colombia? Sí, hemos visto, digamos, que la población que sigue los géneros extremos ha estado muy involucrada en estos temas. Pues por supuesto, digamos que el punk, que siempre ha tenido como esa corriente política, se ha manifestado. Además, porque aquí también es importante mencionar algo. Si bien el metal a nivel global podríamos considerarlo apolítico, o sea, hemos visto que hay bandas desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda y todo lo que hay en medio, y bandas que simplemente, o por lo menos no abiertamente, quieren hablar de temas políticos y sociales. Sí podemos encontrar que, como acá en Sudamérica, algo que pegó mucho fue el thrash, que por su misma herencia punkera tiene como algo de denuncia y todo eso. Podemos ver que aquí las bandas sí han tenido un fuerte componente, digamos, no ideológico, pero sí de rechazo al statu quo, ¿sí? y abiertamente, ¿sí?, criticar como lo que está sucediendo acá, etcétera, etcétera, y como un poquito más de compromiso en ese sentido, de compromiso político. Entonces, claro, ahorita que lo que estamos es en una época de mucho descontento, a veces, alguna vez leí hace rato que me pareció muy simpático que es malo para la sociedad, pero bueno, para el arte. Porque son en estas temporadas de descontento donde vemos como las bandas que tocan más con las tripas o no sé qué. Lo que pasa es que
vuelvo a la conversación que tuvimos la primera vez que estuvimos acá en Hammer Heart, aquí en mi estudio, y era... Pues es que el metal, el rock está pasando como en una fase como complicada, hay nuevos estilos, pues por eso se incluyó el hip hop. Yo diría que también algunas cosas de electrónica de pronto caen ahí, que es lo que le habla más a los jóvenes de hoy en día, ¿sí? Entonces, porque recuerdo que cuando ascendió Bush Jr. fue cuando salió esta frase de malo para la sociedad, bueno para el arte, pero no obstante no vimos esta explosión de bandas o esta novedad. Entonces, no quiero decir de pronto la parte de novedad no esté, pero la parte de rabia sí. Entonces es muy probable, componente importante. Entonces podemos ver ahorita, debemos estar es como con los ojos abiertos a qué producciones y a qué cosas han hecho nuestras bandas locales o de otros lados, pues frente a lo que está sucediendo. Porque vemos mucho odio, mucha tripa. Bueno, aunque también el profe lo analizaba y lo explicaba en la clase del death metal, que es un poco más salido como el imaginario, que nadie va a salir a la calle a sacarle las tripas a alguien. Es un poco más desde el lado, digamos, absurdo o simbólico de lo que está sucediendo, que sucede en países, digamos, como Estados Unidos o como Suecia o como Grecia, pero de una u otra forma esa violencia o ese descontento social se ve sobre todo en Sudamérica y sobre todo, bueno, de unos 50 años para acá. Y pues eso ha ayudado a que pues ese mismo rechazo al status quo que tenemos en las bandas suramericanas se vea reflejado, pero por alguna u otra razón no se ve tan reflejado en lo que importa al final de cuentas, que es el marketing o las ventas o los tours o de qué es lo que va a vivir finalmente la banda, porque sí se hace la música por amor al arte. Sí, estamos completamente de acuerdo. Aquí y en Singapur y en donde sea se inicia con amor al arte, pero pues nadie va a vivir del amor al arte, todos tenemos que pagar la cuenta, y pues en este caso las bandas tienen que autoproducir sus discos y pues esperan recibir una ganancia, pero de una u otra forma no vemos ese despegue no sé, de la escena colombiana, ya hablando acá del metal nacional. No, y ese despegue, si no se dio en el monumento histórico, no se va a dar, ¿sí? Eso es muy difícil, ¿sí? Porque precisamente lo que decíamos, el metal sigue siendo importante, sigue siendo chocante, pero su capacidad de impacto, de novedad, sí es de otra época. Eso sí, a menos de que nos inventemos un subgénero que la rompa, pero no, honestamente, y sin ánimos de ofender a nadie, no lo veo. Hay buenas bandas. Hay una exploración de la rabia, lo que digo. Aquí en Colombia, por ejemplo, una banda de death no tiene que hacer como la banda sueca o americana, que es ver películas de terror y aquí lo veo a diario. O sea, desde los mismos masacres se canta de lo que está el descontento y está mal, y es totalmente válido. Al contrario, es como súper, eso es como lo que nos distingue de lo que sería el mundo desarrollado, ¿sí? Porque lo vemos como en el día a día. Digamos que los países europeos a veces le cantan a la Segunda Guerra, a la Primera Guerra o a diferentes estados de las guerras en la historia de la humanidad, pero no es algo que estén viviendo en la actualidad. Claro, no, pues es que además es algo que pelearon sus abuelos, incluso, o sea, ni siquiera sus papás, ¿sí? Entonces eso es distinto. En cambio acá seguimos teniendo todo este tipo de descontento, esta violencia en el campo, ¿sí? Toda esta desaparición de líderes sociales. O sea, aquí no necesitamos como de usar mucha imaginación para inspirarnos en las cosas. Además, a pesar de los avances comunicativos, seguimos siendo sociedades muy cerradas, ¿no? Entonces todo es con un escándalo y es como con una moralina tremenda, ¿cierto? Como que se asumen estas cosas. Ahora seguimos siendo muy moralistas, ¿no? No, sí, exacto. Muy conservadores. Exacto, y claro, entonces ahí es donde uno ve la valía de algo como un buen death metal, un buen cross punk, un buen hip hop. O sea, no voy a descartar, o sea, manifieste esa rabia como en la música que usted más lleve adentro y hágale, ¿sí? Entonces eso es si no una escena propia, por lo menos le da un sabor propio. Y ahí sí yo aliento las bandas y me parece como... De hecho, en las manifestaciones del jueves y el viernes vimos, yo no, porque no pude salir a marchar. Si hubiera estado en mis oportunidades lo hubiera hecho, pero lo vi
digamos, en medios, varios artistas o colectivos donde hacían performance, sé que había una parte de músicos o de como un gremio rockero que se manifestó, sí. Quisieron hacer como una especie de mini conciertos, sí. Dentro de, y pues eso me parece supremamente válido y de aplaudir, porque pues más allá de ir a romper el mobiliario, qué mejor expresión que la música en este caso. Sí, y sobre todo pues como una música que está hecha pues para ser el vehículo de esa rabia. Sí, uno no espera que el reggaetón tome las banderas de sí, esto, y además, o la bachata o... Sí, y además es que también ahorita lo hablábamos, y es el tema del business de una banda, ¿sí? O sea, para uno de estos artistas famosos, independientemente de lo que piense yo de su música, pues no es negocio mostrarse de un lado o del otro. Porque, y sobre todo, pues para eso voy con la parte moralista, es que es de lado y lado. Porque, bueno, de lado y lado, porque yo insisto que aquí hay varios actores, no se trata de buenos y malos o de una escisión dicotómica, ¿sí? De solo dos bandos, hay varios bandos en juego. Y entonces, claro, y fíjense que lo que hablábamos hace un rato de las redes sociales, de todo eso es a reforzar. Entonces, para unos, digamos, es el líder social, la víctima de un estado opresor, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero entonces para otros es un infiltrado comunista, no sé qué. Entonces ahí es donde se ve esa falta como de comunicación, ¿sí? Esa falta, o sea, lo que nos debería preocupar es, o creería yo, es que se está matando gente y no pasa nada. Eso ya habla muy mal de un estado, ¿sí? Independientemente de la posición política, ese señor se supone que aquí todos tenemos derecho a que se nos proteja la vida, no, eso no tiene por qué pasar. Pero entonces, claro, está ese choque de intereses entre varios sectores, entre varios grupos. Entonces, claro, por eso les decía, ahorita en este momento turbulento, entonces es como el momento propicio, como para mostrar toda esa rabia, todo eso. De hecho, el guitarrista de mi banda me dijo, Alejo, deberíamos coger como todos esos videos de La Gaitana, de Patio Bonito, de todos estos disturbios, y con eso hacer nuestro próximo video. ¿Por qué no? De hecho, no demora una banda de thrash metal en utilizar todo este material audiovisual, y ahí tiene el videoclip, no tiene que... Sí, exacto, o sea que no hay que... meterle mucho dinero a esto y un par de letras chéveres así sale, que lleguen a la gente, y ahí está. Y también es la forma aquí quiero recalcar, es algo como que ha causado algo de debate, sobre todo de la comunidad metalera, y tuve la oportunidad de conversar un poco al respecto, y es la forma en que se muestra esa denuncia. Ya lo dijimos, el punk sí suele ser muchas veces más militante y mucho más directo, de ¿sí? Hace poco que vino Total Chaos, pues todas las bandas invitando al paro, todas las bandas locales invitando al paro nacional y acusando lo que, bueno, listo, y eso está bien. En el caso del metal, como lo decíamos, es que, digamos, el thrash en eso sí hereda un poquito el punk, y también puede ser mucho más frentero y mucho más directo, pero yo tampoco veo mal, por ejemplo, que es parte desde el metal tradicional, porque una de las acusaciones que se ha tenido contra el metal, y sobre todo el metal tradicional, es que no se involucra política o socialmente, sobre todo... Como tan de frente. Sí, académicos de la izquierda, o sea... sacarle la piedra a la derecha es fácil, pero académicos de la izquierda desde los 70s vienen acusando de que el metal no está comprometido, de que canta sobre dragones y demonios y todo eso. Pero yo soy de los que considera, y también está abierto al debate, y lo hablé con Dina Winston cuando me entrevisté con ella, la primera socióloga en el metal, que es que el metal no es que no esté comprometido, es que lo hace de una manera más simbólica. Entonces de pronto esos relatos de demonios, de dragones, etcétera, etcétera, o los relatos, si uno se da cuenta, digamos, uno lee las letras de Slayer, la denuncia no es tan directa como en la banda de punk, pero sí está retratada de una forma que uno diga, uy, qué gonorrea, ¿sí? Entonces, y que cause escozores, entonces claro, pues es que eso es como lo bonito del arte, hay muchos medios para manifestarse. Entonces hay bandas, sí, como aquí el saco de mi compañero Dying Fetus, que sí son de una militancia importante, ¿sí? Y otras de pronto manifiestan su descontento de otra forma. Y yo por eso digo, no se tiene que desechar, no todos nos manifestamos igual. Y entonces eso es, digamos, como lo que enriquece precisamente este tipo de músicas. Básicamente. Entonces, y pues vuelve a lo que empezamos originalmente, que acá, pues en Sudamérica, en Colombia, pues no nos toca mirar películas de terror y todo. Ya nuestras noticias son una película. Todas. A mí me preguntaban por mi banda de por qué yo contaba sobre
sobre el caso Zamboní o el caso Colmenares y esas cosas, y digo, pues es que yo no necesito ver cine gore, yo solo abro el periódico, bueno, yo soy vieja escuela, entonces abro el periódico, y ahí está la próxima letra. Sí, exacto, no hay que mirar, no hay que irse tan lejos. Pero asimismo, pues yo sé que hay bandas locales que prefieren utilizar un lenguaje más simbólico, y está pues en cada banda y en cada autor consigo mismo y con su público, pues cómo quiere expresar esa rabia y ese descontento. Pero para mí, digamos, cualquier manifestación es válida de esa rabia, de esto solo, ya ahí sí viene ya no como profe sino como fan, pues de que me guste a mí lo que están haciendo, lo que está sonando. Sí, exacto. Entonces ese estamos en este momento, como en este momento de turbulencia. Yo hasta a veces, Miller, yo sí le soy honesto, y qué tal si sale algo distinto, no sé, la música extrema del siglo XXI, no metal, no punk, no hip hop, otra cosa. Estaríamos dispuestos a aceptarlo para de bolas. Entonces, porque es lo que hablábamos en la sesión pasada, o sea, las generaciones han pasado, el mundo ha cambiado, ahorita hay otras necesidades, otras formas de comunicarse. De pronto sale algo, pues ojalá, no sé, sería interesante estar como en el centro del huracán, donde se geste un nuevo género. Sí. Porque yo creo que no es una vertiente, digamos, conservadora, pero no hemos tenido nuevos géneros, hemos tenido varios cruces de géneros dentro del mismo metal, que uno puede calificar como extreme, progressive, aggressive, no, y es que yo sí creo que brutal death, lo que sea. Yo sí creo que en el metal sucede como en una formación de estados. Ya encontramos nuestro límite, ya sabemos hasta dónde llega el metal, ahora hay que construir hacia adentro. El hecho de que todavía tengamos bandas de thrash o de death no quiere decir que eso esté malo, que se esté pasando de moda. Y es que no, hay bandas que logran tocar en géneros ya establecidos de hace 20, 30 años y lo hacen sonar frescos, nuevos. Y eso es válido y pues si queremos mantener esto, pues hay que apoyar las bandas que nosotros sintamos que están dándole un nuevo aire a los géneros ya establecidos. Es que sí, a veces precisamente, y aquí podemos anotar con la primera parte de esta entrevista, es que eso es el viejo ideal liberal del progreso y de la evolución, que todo necesariamente va a evolucionar. Y entonces, claro, con lo bueno y con lo malo, y además desde la revolución industrial, entonces todo lo novedoso, todo esto cobra mucha importancia. Pero pues es decir, y cuando parece que no hay más capacidad de innovar, como crear nuevos subgéneros, la gente piensa que, pues, que ya murió. Yo digo, no, podemos revisar lo que se ha hecho. Sí, hay bandas que, de acuerdo, yo ya veré los comentarios en YouTube, no, pero es que eso todo suena fotocopiado. Sí, hay un montón. Pero también, digo yo, si uno se pone a la tarea, hay bandas que están haciendo que estos viejos géneros suenen nuevos. Y de hecho, este acontecimiento social y político no será de pronto como el llamado de atención a muchos jóvenes, a muchas juventudes. Nosotros ya estamos cerca de los 40, pero de pronto al muchacho que tiene 18, que tiene 20 años y que de pronto tiene 15. Bueno, que tiene 15 o menos y que está puto y que de una u otra forma tiene que buscar la forma de expresar su putería con algo, y de pronto lo busque y lo encuentre en el metal y sea como la forma de seguir pasando la antorcha, seguir pasando la batuta a las nuevas generaciones. ¿No será eso también como algo bueno para pues, el género del metal en general? Por supuesto. O sea, aquí vienen nuevas generaciones con nuevas inquietudes, nuevas formas, y yo sí, pues aquí lo digo ya más como fan. Hay bandas que replican un sonido, y como yo soy muy fan de ciertos sonidos muy específicos, pues para mí eso sí es chévere, porque entonces quiere decir que todavía tengo mi dosis de adrenalina con esas bandas. Pero pues yo diría a las bandas jóvenes que quieren explorar, no sé, el death, el thrash, el black, no sé, lo que les guste, el deathcore, el metalcore, todo esto, ¿sí? Si realmente quieren destacarse, ¿sí? No se trata tanto de ser experimental por ser experimental, sino busquen la manera de darle una nueva voz a eso que ustedes ya están trabajando. Entonces sí, vuelvo e insisto, de pronto no se tiene el impacto de hace 30 años, pero por lo menos en la comunidad metalera diría yo que es un plus, ¿sí? Y además estamos en momentos de turbulencia, de descontento, de rabia, o sea, es un caldo de cultivo genial para hacer las cosas, ¿sí?
Entonces, y ojalá sea así. Y pues, y aquí lo digo ya, como dice Miller, ya que estamos cerca de los 40, pues ojalá yo tenga la suficiente, no sé cómo decirlo, como sapiencia, tolerancia, no sé, pues para saber reconocer cuando algo nuevo tiene su validez y su... Que de pronto no está muy llegado a los gustos propios, pero... Sí, es más, hay estudios neurológicos que demuestran que la música que lo impactó a uno entre los 13 y los 14 años, que uno está así como con las hormonas alborotadas y, bueno, yo de esto de neurociencia y todo esto, de la serotonina, dopamina, no sé, por favor me aclaren, yo en esto sí me declaro muy mocho, pues como uno tiene todo eso así disparado, entonces la música que a uno le gustó en ese momento es la que le pareció, la que le marcó de por vida. Puede que a uno le gusten nuevas cosas, pero es cierto, o sea, yo mucho de lo que yo escucho cuando tenía 13, 14 es como ¿sí? Y eso explica la neurología porque musicalmente la gente es tan conservadora. Entonces que, ay no, eso no es la misma música de mi época y todo eso. Yo por eso la invitación, ahí sí como el profe del metal es, no nos tiene por qué gustar, pero por lo menos entendamos cuáles son las condiciones, ¿sí? Y ahorita que hay unas condiciones tan particulares, que es lo que nos llevó a este programa, pues tratemos de por lo menos, si a uno no le gusta, por lo menos entender por qué se dio. Son nuevas formas de mostrar descontento. Si vemos nuevas bandas de metal que logran darle un aire fresco, pues del putas, güey. Porque es que... tenemos que renovarnos, porque si no, ahí sí es cuando realmente pues, el metal se va a morir. Y eso no quiere decir que uno desconozca lo anterior, pero es simplemente hacer pues ese paso de antorcha, ese proceso generacional que como ya creo que hemos insistido en estar cansados ahí en los youtubidentes de esto, pues es el caldo cultivo perfecto para que se den nuevas cosas. Y tal vez como que dejar un poco ese conservadorismo o radicalismo dentro del mismo metal. Creo que Alejandro, el profe metal, lo decía en alguna de sus clases, donde creo que el metalero es muy conservador y es muy cerrado, y por alguna u otra razón cuando llega una nueva persona que de una u otra forma, sea por la razón que sea, haya llegado a estos sonidos, como que comienza medianamente a escuchar, es por obligación que se tiene que saber la historia del metal de 0 a 100, todos los discos de Black Sabbath en orden cronológico, la historia del Death, la historia del Black, el Inner Circle, tiene que escuchar todas las bandas death metaleras de Tampa, tiene que saber toda la historia del death metal de Nueva York y de Suecia, y tiene que saber la escena black metalera de Irlanda, de Grecia, de Finlandia, como que uno tiene que acumular ese cierto conocimiento previo solamente porque sí. Sí, no, pero para validez, si es que al que le apasiona esta vaina lo va a hacer. Lo va a hacer en la medida del tiempo, pero uno no le puede pedir eso a las personas que están descubriendo esto. ¿Cuántos de nosotros no empezamos con Motley Crue? ¿Cuántos chinos ahora no empiezan con Ghost? Pues bien, válido. Bien. Bandas como Ghost, bandas como las mismas Baby Metal, ¿Sí? Pues si por eso llegan a otros sonidos, o inclusive si se quedan en eso, pues perfecto, está bien, es válido. Entonces claro, precisamente es que para seguir con el tema de la turbulencia actual, y yo pues qué pena ser insistente, pero es que precisamente parte de mis investigaciones y publicaciones han tenido que ver con el tema del ciberespacio, y sobre todo pues de la sociología del ciberespacio, como esto, y es que un problema que tenemos con el ciberespacio es que tenemos la arquitectura que no muere, se nos olvidó olvidar. Entonces, en efecto, ahora la gente si quiere, pues puede tener acceso a cualquier cantidad. No es como antes, lo que hablábamos en otro momento, que conseguir el cassette del grado era una cuestión, ¿sí? Y que ahí sí le toca a uno probar. Entonces, ahora el que tiene el tiempo lo hace, pero precisamente leía yo a un filósofo, le quedo viendo el nombre, filósofo que habla de esta arquitectura que no muere. Y es que precisamente por eso es que todo nos suena retro y nos suena nostálgico, se nos olvidó olvidar. Entonces claro, uno va a ver en la historia siempre una innovación fue que cogieron una idea vieja, olvidada, y le inyectaron, le dieron una vuelta. O sea, sí, alguien podría decirme que el heavy metal original no es más que blues con guitarras y amplificadores a todo tote, ¿sí? ¿Y por qué no? Sí, yo por eso siempre la historia heavy la arranco con el rocking blues en Chicago, que me parece como el antecedente más claro, ¿sí? Pero claro, es que los que accedían a esos primeros álbumes, pues era la gente dedicada y hace estas bandas. Ahora está eso, entonces por eso me parece a mí interesante, siendo como algo optimista, y lo que decía ahorita, y por qué no algo nuevo, algo que como que obedezca
a estas circunstancias actuales de turbulencia, de ciberespacio, porque el mundo ha cambiado. Entonces, y va a seguir cambiando. Y seguir cambiando. Entonces, chévere si vemos como unas nuevas manifestaciones de música rabiosa, digamos, así ya no como profe, sino como fan. A mí me mueve mucho la música que sea muy como energética, intensa. La palabra es que estoy buscando de pronto... Dinámica, ¿no? Explosiva, ¿sí? Entonces yo por eso, Miller, hablábamos, por ejemplo, cosas como del cross-punk, o del punk más extremo, o del metal más extremo, o de la electrónica más extrema, como el hardcore techno y todas esas cosas. A mí me motiva mucho porque me gusta, ya es la palabra, frenética. O sea, a mí me encanta la música frenética, así, distorsionada, que va toda mecha. De adrenalina. De adrenalina, ¿sí? Y de hecho, o sea, se han dado cuenta que los que son fans de este tipo de músicas en general comparten eso, es un gusto por la adrenalina, porque ir a un concierto es como una simulación de un campo de batalla y no me lo nieguen, es divertísimo. Entonces, ahorita tenemos unas circunstancias de mucha adrenalina. Entonces, de muchísima. Lo vimos el viernes, lo vimos el jueves. Jueves, claro, ¿no? Es que además, fíjense, pues es que cosas como el miedo generan más adrenalina. Entonces, vuelvo y toco el tema de lo que nos pasó en este pasado toque de queda. O sea, toques de queda hemos tenido antes. Sería bueno saber si en el 77 tenían tanto miedo como el que tuvimos nosotros el viernes, con todas estas cadenas malintencionadas, sea quien las haya escrito, porque es que precisamente es la guerra de las sombras, no sabemos su origen. Pero siempre se intenta culpar a alguien. Se intenta culpar a alguien y como llevarlo, y precisamente llevar como a esta cosa de buenos y malos, ¿sí? Entonces, y yo no voy a intentar convencer a nadie porque pues claramente la gente está muy convencida y ya veré los comentarios diciendo, no, es que es clarísimo que eso fue Duque o que fue Peñalosa. Listo, no lo voy a tratar de convencer de lo contrario, chévere que tenga su opinión, ¿sí? Aquí lo que estamos discutiendo es más que todo es ese pánico que se generó, ¿sí? Incluso aquí donde vivo yo, que es un barrio tranquilo, había gente pegada a las ventanas hasta altas horas de la noche, hasta que como que por fin se di cuenta o caímos no del sueño. Sí, exacto. Y que si hubo hechos aislados, tampoco podemos ser, ¿sí? Hubo gente que sí fue víctima de robos, pero no era esta horda tipo La Purga. No era la película. Pues porque es que delincuencia común en Colombia, pues eso siempre hemos tenido. Entonces, y en efecto, digamos que no es por hacer un comentario salido de tono en este respecto, pero vimos que los hechos donde sí en efecto se dio casos de delincuencia era porque estaban al lado de un barrio ya, digamos, lo peligroso o lo que uno ve en esos videos, que es hasta triste, porque afectó más como la gente de la clase popular, o sea, como casi como una lógica de perro come perro, ¿no? O sea, gente robando a gente pobre, o sea, no era como esta subversión organizada de no que se metieron tipo Robin Hood o lo que vimos con Bane en la última película de Batman de Christopher Nolan, en donde en efecto se metían a las casas de los millonarios y las saqueaban. Entonces eran hechos aislados de delincuencia común que se desproporcionaron, ¿sí? Y que se llevó como Además la delincuencia nunca duerme, nunca. Es el trabajo de ellos. Y sobre todo pues en oportunidades como estas donde la fuerza pública está enfocada en otra cosa, pues se desatiende ciertos lugares y pues allá llega. Entonces claro, por eso es que yo digo, no es que se deje cuestionar, al contrario, hay que cuestionar más. Tenemos que ser un poquito más escépticos. En efecto, hay videos de agentes de la fuerza pública, de la policía específicamente, cometiendo actos delictivos. Entonces, la pregunta que nos podemos hacer, y ambas respuestas son posibles, es ¿están siguiendo órdenes? ¿O ya es algo que se ha denunciado antes, que miembros de la policía están en actividades delicadas? Entonces, o están infiltrados. Entonces, por eso digo, como esas dudas nos carcomen tanto, eso sume tanto a ese descontento. Porque es que precisamente eso ha sido también de lo curioso del ciberespacio. Ahora, ¿a quién le creemos? Por eso digo, yo no voy a intentar convencer a nadie. Yo lo único, la invitación es, pensémonoslo con más cabeza fría. Si en efecto estaban siguiendo órdenes, si en efecto fue una infiltración, o son miembros que pues ya venían siendo delincuentes de antes. No es nuevo que hemos visto que miembros de la policía, no digo toda la policía, pero miembros de la policía en efecto han caído porque estaban delinquiendo incluso con el uniforme. Entonces, noticias del día a día. Entonces, claro, por eso volvemos a lo que hablábamos en la parte anterior, de tener el objetivo claro, de ser escéptico. O sea, muchos dicen, es que hay que tener pensamiento crítico. Bueno, esa es la invitación, a tener un pensamiento crítico
y ya pues vincularlo, pues es que si este es el momento de tener mayor pensamiento crítico, pues vuelvo, insisto, ya deben estar cansados, aquí es donde la música que está hecha para criticar, para denunciar, para todo esto, pues tiene una gran oportunidad para salir adelante. O pues, para mostrarnos algo nuevo y chévere que hace rato estamos como clamando por ello. Y pues yo creo que ese ya es como el punto final. Ya lo dijo el profe del metal, ya tenemos el caldo de cultivo perfecto, donde podemos encontrar todas las aristas que pueden dar el surgimiento de un nuevo género, ojalá, y si no es así, por lo menos que sea como la explosión necesaria para que existan aún más bandas, por lo menos de metal. Sí, un aire fresco en lo que ya tenemos, eso también es totalmente válido. Que los chinos, aunque yo también he visto pelados de 20 años sacando unas cosas brutales y digo, qué tontería, ojalá yo hubiese tenido el nivel musical, por lo menos el oído para poder hacer musicalmente algo así. No, la música no es mi fuerte para nada, por eso me dediqué más a escucharla, pero qué bueno que las nuevas generaciones sigan haciendo metal, y pues ahorita que tenemos estos sucesos, pues tenemos próximos discos, ojalá de aquí a buen tiempo. Sí, además que ahora es mucho más fácil que hace 30 años sacar algo grabado. Más fácil, sí, que sigue siendo... Las herramientas están. Que sigue siendo difícil, sí, que sigue costando, sí, pero pues no es tan difícil como hace 30. Como hace 30, exacto. Sí, esa es como la conclusión. Pues sí, aquí amigos, aquí pues Alejo Borges, el profe del metal, profe de otras muchas materias, discutiendo pues estos temas tan álgidos, tan importantes. Que lo pueden seguir en Facebook, acá se dejará pues. Sí, el profe del metal ahí. Y con mucho gusto, pues esto quiero como siempre hacer la aclaración. Yo no soy ningún experto, considero que mi rol como académico es al contrario, invitar a la discusión, al debate, a que discutamos pues precisamente de estas situaciones que nos están afectando dentro y fuera de la música. Y sí, o sea, no quiero que nadie se dé la impresión de que yo tengo la última palabra, todo lo contrario, es invitarlos, y yo aquí les expuse unos puntos para que me los refuten o me los acepten, y está la puerta abierta para todo tipo de discusión, o si no yo fallaría mucho como profe. No, y básicamente pues esa es la idea, nosotros no tenemos la última palabra, la última palabra ni siquiera la tienen ustedes, la última palabra no existe, creo yo, pero existen varios puntos de vista que sí son importantes de analizar, de ver, no comer entero ni de un lado ni del otro, ni de todos los diferentes lados, porque acá también ya lo exponía Alejo, que no solamente se trata de dos bandos, ni buenos ni malos, sino que existen un montón de posiciones distintas, donde de una u otra forma quieren pescar en un río revuelto. No me voy de acá sin antes invitar a Alejo al próximo, y a ustedes también, por lo menos los que nos estén viendo el 13, los que nos están viendo acá en Bogotá y en Colombia, si se quiere empezar la pasadita acá a Bogotá, el próximo 13 de diciembre estaremos en Shaitan Bar sirviendo como de DJs, de selectores, sí, de selectores musicales, mostrando los 30 mejores discos en cuanto a metal extremo, a nuestro gusto, al gusto de Hammerhard, el baúl de metal, los 30 mejores discos a nivel mundial, y los 10 mejores discos de producción colombiana. Excelente. Entonces estaremos en Shaitan Bar el 13 de diciembre. Entonces pues la invitación está ahí para que nos tomemos unos tragos, unas poras, y hablemos de lo que más nos gusta, que es el metal extremo. Me despido pues dándole un agradecimiento acá al profe metal, a la Alejo Clown, que también pues dejaré acá sus redes sociales, y para que sigan, sobre todo en la página de Facebook, aunque yo le he dicho que lo suba a YouTube, sería chévere, las clases de death metal, black metal, thrash metal, creo que tiene por ahí una cosa de folk metal, aunque no es mucho de su gusto, pero pues hay que analizarlo, claro. Y de todos los demás géneros que conforman esta música extrema. Listo. Excelente. Alejo, muchas gracias. Entonces nos vemos en un próximo video.